Cordial saludo, mi nombre es Daniela Alejandra Carrascal de Hoyos y este video es para el curso de Derecho Penal Especial, presentado a Sergio Sánchez Rengel. Elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales. A continuación se va a presentar un supuesto de hecho. Miembros de un grupo religioso denominado Agua Viva fueron retenidos en el lugar en donde se reunían el jueves 12 de marzo del 2016. Entre las personas habían niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores. Los autores del hecho cerraron las puertas del lugar de reuniones y las mantuvieron todo el tiempo en vigilancia. Les ordenaron a las personas que sacaran sus Biblias y las quemaron. Posteriormente fueron asesinadas de forma sistemática. Cada uno de los autores se encargó de proporcionarle un disparo directamente a la cabeza de cada uno de los miembros de la corporación religiosa. Los autores del delito son aproximadamente 8 sujetos que fueron hallados en la escena del crimen. Estos, estos son un conjunto de personas que se consideraban ateas y que no compartían las doctrinas del grupo religioso. Cada autor terminaba con la vida de 5 personas. Explicación del esquema del tipo penal. Vemos que en los hechos que acabo de leer encuadran los tipos penales del secuestro simple, que lo encontramos en delitos contra la libertad individual, en el Código Penal colombiano. También encuadra el delito del genocidio y el concierto para delinquir. Vemos que em, vemos que lo amarillo es el tipo penal de, del secuestro simple y lo que está en naranja es la amenaza de pena. Tipo penal objetivo. Sujeto activo. Vemos que aquí son sujetos activos, por lo tanto son plurisubjetivos. Plurisubjetivo es el sujeto activo. Estos son el grupo de ateos, las personas que desarrollan el supuesto de hecho especificado en el tipo penal. Y también vemos que el sujeto pasivo es plurisubjetivo y alude al grupo religioso. Son aquellas personas titulares del bien jurídico de la libertad y de la vida. El verbo rector o frases rectoras, estos son, se denominan verbo rector a la descripción específica de una acción que se encuentra prohibida en el tipo penal y que integra el ilícito. El verbo rector del secuestro simple es arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, mientras que el verbo rector del genocidio es destruir, destruir total o parcialmente a una persona y ocasionarle posteriormente la muerte a cada una de ellas. Y el resultado son aquellas consecuencias derivadas de la conducta delictiva. Vemos que para el caso de secuestro simple es la privación de la libertad y para el caso de genocidio es la muerte instantánea de manera sistemática. Objeto material. Se trata de ese determinado elemento, persona o cosa tangible sobre el cual recae la conducta punible. Para el caso del secuestro simple, el objeto material es el grupo de personas que retuvieron en su lugar de congregación. Y para el caso del genocidio, también son los miembros del grupo religioso que destruyeron totalmente por sus creencias religiosas. Elementos descriptivos. Aquellos términos que condicionan el tipo penal, los cuales pueden ser de lugar, modo o tiempo. Los elementos descriptivos del secuestro simple
Se evidencia un elemento descriptivo de modo, puesto que el tipo penal señala el que con el propósito distinto a los previstos en el artículo siguiente, es decir, los secuestros con fines extorsivos, que es de lo que trata el artículo siguiente del Código Penal, que es el 169, no entran en la descripción típica del secuestro simple. Y los elementos descriptivos del genocidio, se evidencia un elemento descriptivo de modo también, ya que el tipo penal señala el que con el propósito de destruir total o parcialmente, es decir, se considera genocidio cuando se realiza de un modo específico y es la muerte total de un grupo de personas con identidad propia. Los elementos normativos demandan de un análisis de las expresiones utilizadas por el legislador en el tipo penal. Cabe resaltar que el análisis debe estar sujeto a normas jurídicas, normas de convivencia, normas éticas, normas morales, leyes y jurisprudencia. Los elementos normativos del secuestro simple. Cuando se lee detenidamente la descripción típica del secuestro simple, el cual expresa el que con el propósito distinto a los previstos en el artículo siguiente, inmediatamente nos preguntamos cuáles son esos propósitos que se encuentran en el artículo siguiente. Y nos vamos al mismo Código Penal colombiano en el artículo siguiente, que es el 169, y leemos, nos damos cuenta que el tipo penal del secuestro simple no aplica para propósitos relacionados con la extorsión. Y los elementos normativos de genocidio es en sí la misma palabra genocidio, que denota, bueno, la Corte Constitucional nos dice en su sentencia 167 del 2001 que la palabra genocidio denota el crimen intencional constituido por la conducta atroz de aniquilación sistemática y deliberada de un grupo humano con identidad propia mediante la desaparición de sus miembros. Nace como reacción contra los intentos nazis por exterminar a ciertos grupos étnicos y religiosos como los judíos o los gitanos. Nexo de causalidad. Este es el vínculo existente entre la conducta realizada por el sujeto activo y el resultado de la misma. El nexo de causalidad para el secuestro simple es el siguiente. Los autores cerraron las puertas del lugar y las mantenían en constante vigilancia. Ese sería entonces la conducta realizada, y el retener a las personas con esa acción es el resultado de la misma, o sea que sí hay un nexo de causalidad. Para el caso del genocidio, los disparos sistemáticos de los autores directamente a las cabezas de las personas causaron su muerte instantánea. También vemos un nexo de causalidad. Imputación objetiva. Esta examina la creación de un riesgo desaprobado por el ordenamiento jurídico y la realización de ese riesgo en el resultado de la conducta. Para el caso del secuestro simple, un grupo de personas cerraron las puertas e impidieron la salida del grupo religioso. El grupo de personas creó un riesgo penalmente relevante. Para el caso del genocidio, un grupo de personas le ocasionan la muerte a un grupo religioso con disparos en sus cabezas. Se evidencia la realización del riesgo en el resultado. Elementos del tipo subjetivo. Estudia las modalidades de la conducta, es decir, dolo, culpa y preterintención. Los elementos del tipo subjetivo para el secuestro simple es el dolo directo. Se presenta cuando el autor conoce y desea la realización de los hechos. En el caso aplica el dolo directo, ya que los autores conocían el grupo religioso y sus prácticas y aún así desean privarlas de la libertad para destruirlas.
Y en el caso de genocidio aplica también dolo directo, puesto que los autores conocían el grupo religioso y sus prácticas. No obstante, quieren destruirlas totalmente. ¿Por qué considera que hay concurso de conductas? El artículo 31 del Código Penal consagra lo concerniente al concurso de conductas punibles de la siguiente forma: el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto. Y así nos dice el artículo. Bueno, los hechos del caso revisten una modalidad de concurso de las conductas punibles, puesto que cumplen con la descripción típica del secuestro y el genocidio. Además, los autores cometieron en el instante varias veces los mismos crímenes. En el caso se hace referencia a un concurso heterogéneo sucesivo, perdón, ya que las conductas de los autores de los delitos vulneraron varias veces eh, bienes jurídicos y además, eh, como los hechos van ocurriendo uno tras otro, se considera que es sucesivo. Los agravantes, de acuerdo con las circunstancias de agravación punitiva del secuestro contemplado en el artículo 170 del Código Penal colombiano, en el caso concurren los siguientes agravantes: el numeral 1, numeral 7, numeral 10 y numeral 11. Y el párrafo de ese artículo 170 también concurre. De acuerdo con las circunstancias de agravación punitiva también del genocidio, lo contemplamos en el artículo 101 del Código Penal colombiano. En el caso concurren los siguientes: numeral 1, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Vemos que sí se evidenció una lesión grave. Además, se evidencia una agravación punitiva del secuestro y del concierto para delinquir en el artículo 340 del Código Penal colombiano, ya que en el inciso B se mencionan estos delitos de la siguiente manera: cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, y nos dice otros delitos, también contempla el delito de el delito del secuestro simple. Entonces también aplica este inciso B del artículo 340 del Código Penal colombiano. Y vemos que no hay atenuantes descritos en el tipo penal para los delitos del secuestro y el genocidio, ya que en el Código Penal eh, se, el genocidio es severamente castigado por la gravedad. Muchas gracias.